Bien, gente, ahora veamos qué se puede hacer con las funciones que ya vimos cuando hay condiciones para aplicar esas funciones. Por ejemplo, si me pide la cantidad de gente, pero me dice que es en zona norte, o sea que tengo una condición que es excluyente para contar, tengo, en vez de la fórmula contar, tengo la fórmula contar.si, que me va a pedir el rango, donde va a estar el criterio, que es la condición, y luego tengo que especificar cuál criterio, entre comillas. En este caso, tengo que especificar la zona norte. Y eso me dice que hay 5 personas en zona norte. Luego, por ejemplo, si queremos sumar los sueldos de los que son mayores de 20 años, usamos sumar si, y como condición vamos a tener el rango del criterio, que va a ser la edad, o sea, la columna C. El criterio va a ser que sea mayor a 20, entre comillas, como siempre los criterios. Y hay un tercer argumento que es optativo, que es el rango de suma. En este caso, ese argumento serían los sueldos a sumar, porque me va a sumar los sueldos que sean de gente que tiene más de 20 años, y me da 37.150. La otra fórmula es promedio si, que por ejemplo la podemos utilizar para obtener la media de edad de zona sur. Con promedio si coloco también el rango donde está ese criterio, que va a ser la zona, y especifico qué criterio. En este caso es zona sur. No importa la mayúscula o minúscula, lo pongo así para que vean que es indistinto. Siempre entre comillas, claro. Hay un argumento que también es optativo, que es el rango promedio, en este caso, en vez de rango suma, que en este caso va a ser la edad. Entonces me dice que el promedio de edad de zona sur es 45, que son las 3 personas que están en zona sur promediando sus edades. Un dato es que las fórmulas estas tienen tanto rango suma y rango promedio, son argumentos optativos que podría omitirlos. Hay que tener en cuenta que si busco el máximo y el mínimo no va a haber una condición con punto si, es decir, no existe máximo punto si ni mínimo punto si. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video con la fórmula si conjunto. Ahora bien, volviendo al último tema que les decía, los argumentos optativos en sumar si y en promedio si. Si yo omito ese argumento, por ejemplo en este caso de rango suma, lo que me va a hacer es aplicar como argumento de rango suma el primer argumento, o sea el rango del criterio. Por eso, como verán, me cambia acá los valores y me da algo totalmente distinto, por lo que hace es sumar los que tienen edades mayores a 20. Y no es lo que estoy buscando. En el caso de promedio me pasa lo mismo con el rango de promedio. Si en el rango promedio sí, lo que tengo como promedio lo elimino. Y en este caso, como tengo caracteres, me va a tirar un error. Porque me está tratando de hacer el promedio y no hay ningún valor, entonces no se puede dividir 0. Por eso me tira error. Ahora, como detalle, les voy a mostrar un caso donde sí es útil esto de que el argumento optativo se pueda dejar vacío. Por ejemplo, sería si yo quiero sumar, en sumar sí, ¿no? Quiero poner los sueldos y que tengan una condición. Por ejemplo, mayores a 5.000. Entonces ese es mi rango de criterio. Mi criterio es mayor a 5.000. Y el rango de suma también es la misma celda, que van a ser la de la columna D. Porque es donde está el sueldo. Lo uso tanto como criterio como para sumar. Entonces en ese caso no hace falta colocarlo 2 veces. Si yo lo omito, me va a permitir automáticamente aplicar, en este caso la suma, pero podría ser el promedio también, a el primer argumento que introducí, que es el rango del criterio. Y en este caso, como pueden ver, no importa si lo incluyo o no, el resultado va a ser el mismo, porque es la misma columna de datos. Lo mismo pasaría con promedio. Es una pequeña ventaja que les sugiero que la tengan en cuenta porque pueden sacarle beneficio.